Realmente voy a hablar de algo que puede parecer como una forma de fantasía. Podríamos empezar incluso como si fuera una especie de cuento de hadas. Había una vez en el reino de tal señor, o había una vez en cierta comarca, o había una vez en el jardín del Edén. Cada vez que nos empiezan a contar un cuento, un relato, casi siempre nos dicen dónde estamos. E incluso si estamos con un texto como el de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, pues nos tienen que decir en algún punto, salió de algún lugar. La ubicación espacial, por lo general, es determinante para la historia. Incluso muchas veces uno con sus estudiantes de historia dice, ¿cómo aprender historia sin saber de geografía? Hoy mucha gente no sabe de geografía. Entonces uno empieza a decir, no es que nos vamos a aprender las capitales del mundo, sino que vamos a aprender dónde son las cosas. Y la gente lo mira a uno como, ¿y eso para qué? Al fin y al cabo está Wikipedia. Puedo aprender en cualquier computador, puedo buscar en el mapa lo que queda. Sí es cierto, eso se puede hacer, pero no saber dónde quedan los lugares muchas veces hace que uno meta la pata, pero espectacularmente. Alguna vez recuerdo cuando se estaban cumpliendo en el 2013 10 años de estar de nuevo un ejército de coalición en Irak. En CNN, el noticiero norteamericano, empezaron a hacer como una especie de entrevista a muchos de los soldados que se habían metido, que se habían reclutado, casi todos ellos eran de reserva, y se habían metido en el conflicto en el 2003, cuando les habían afirmado que eso de pronto duraría controlar la zona más o menos un periodo de aproximadamente unos 12 o 18 meses. Ya llevaban 10 años. A uno de los que le preguntaron que por qué se había de nuevo reclutado y por qué se había ofrecido como una persona que dice yo voy, dijo que porque estaba sin trabajo y que era una buena manera al menos de recibir algo de dinero y poder resolver una situación particular y especial, pero que sí esperaba que el conflicto durara menos y que hubiera podido estar en casa mucho tiempo antes. No esperaba que durara tanto. Cuando le preguntaron, y de todas maneras no pensó que era estar demasiado lejos de su familia y que posiblemente, aunque fueran 12 o 18 meses, era estar demasiado lejos, él respondió que no, que porque todo lo que él había visto en televisión de Irak era como parecido a México. Entonces, que él pensó que Irak quedaba después de México y que de vez en cuando no le daban licencia de 2 o 3 días, pues podría coger un avión y visitar a su familia, que él nunca pensó que quedara en el otro punto del mundo. Uno dice, ¿puede ser alguien tan torpe como para alistarse para el ejército y no saber ni siquiera para dónde va? Parece que es muy frecuente que lo hagamos, pero también es muy frecuente cuando a alguien le preguntan, ¿usted sabe dónde queda tal lugar? Y usted lo ha oído mencionar y dice que sí, o por lo que le suena. Cuando uno encuentra a un estudiante que si por cualquier razón uno se está refiriendo a la Patagonia, a él le suena la Patagonia como en África, eso debe quedar por allá en África. O que si a uno le dicen Tumbuctú, ¿eso dónde quedará? No importa, son nombres. ¿Nombres? Los nombres aparecieron de pronto. Cuando uno empieza a leer un cuento de hadas y le dicen que es el reino de tal señor, y que la hija del reino de tal señor es la que va a sufrir cierto tipo de tragedia, uno ya lo está ubicando, ya está apareciendo en un mundo de fantasía donde hay unos monarcas. Pero si le dicen a uno que es de pronto en la galaxia exterior, en no sé, en Casiopea o cualquier cosa, uno ya sabe a qué se están refiriendo. Uno puede ubicar el relato no solamente en un espacio geográfico, sino también en una especie de realidad. Si uno empieza a leer un texto donde dicen en Alfa Centauro, la estrella cuarta de la dimensión tercera, no dice, esto es ciencia ficción. Ahora, si a usted le dicen en la comarca de las 7 leguas vivía un rey, y uno dice, esto es un cuento de hadas, es un cuento infantil. Pero si a usted le dicen, por ejemplo, en un lugar llamado Toribío, Colombia, en la comunidad indígena, uno empieza a decir, Toribío, Colombia, si eso suena como por el sur, por esta región de aquí, esos son problemas, seguro. Eso tuvieron problemas o con paramilitares, o con guerrilla, o los indios están rebelados, o cualquier cosa. Y miren cómo acabo de decir indios, de una manera bastante despectiva. Usted con el nombre del lugar ya está ubicando un imaginario, y ese imaginario tiene que ver con la historia, y a su vez tiene que ver con la memoria. ¿Por qué? Piénsenlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, si les dicen París, piensan inmediatamente en la Torre Eiffel? ¿O piensan en lunas de miel?
O de pronto alguien que le interese otro tipo de cosas, por ejemplo, como la filosofía piensa en Michel Foucault, o piensa en Lyotard, Saussure o una gran cantidad de personajes, o de pronto le gusta el fútbol y empieza a pensar en ciertos equipos de fútbol que van a jugar tal, que van a estar en el mundial. O no le gusta el fútbol, resulta que lo que le interesa es la historia y dentro de la historia recuerda personajes como Juana de Arco. Eso tiene que ver con París, ¿cierto que sí? Uno le dice, bueno, más bien Orleans que de París, pero por ahí anda cerquita. Pero de una manera especial uno empieza a ubicar de acuerdo a sus condiciones. Venecia, góndolas, romanticismo. Otras personas dirán, uy, canales, eso debe oler asqueroso, eso debe ser agua que es putrefacta. ¿De dónde saca esa referencia de que es un lugar para pasar la luna de miel? ¿O de que es un lugar hermoso, el ombligo del mundo en la cultura como París? ¿O que es el lugar del comercio? ¿O quizá del romanticismo con los gondoleros? ¿O del carnaval? Una gran cantidad de referentes de los colectivos humanos que han ocupado estos territorios. Y estos territorios tienen nombres, pero los nombres implican una gran cantidad de cosas. ¿Qué pasa cuando usted se siente un tanto molesto? Porque si en alguna región, en el nivel internacional, a usted le preguntan de dónde es y usted contesta colombiano e inmediatamente piensan en usted narcotráfico, cocaína, marihuana, heroína. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no piensa en café? ¿Por qué no piensa en playas hermosas, en Cartagena, ciudades bonitas como Medellín? ¿Por qué piensa eso? Porque hay unos imaginarios que nos habitan y esos imaginarios tienen que ver con ese territorio. La condición de estos imaginarios es que se van construyendo lentamente con la memoria y la memoria es bastante aleatoria. ¿Qué escogemos para recordar y qué no escogemos para recordar? Miren, yo tengo una gran cantidad ya de años, entonces por lo tanto puedo hablar incluso de mi propia memoria, de mi propia historia. En la década de los años 70, yo recuerdo que a Medellín era muy frecuente que se le dijera Medallo, y de Medallo se empezó a llamarla Metrallo. Y uno común y corriente terminaba diciendo que sí. ¿Por qué? Porque decían que era la ciudad más violenta del hemisferio occidental. Hubo en ocasiones, incluso todavía es una pelea, porque afirman que el fin de semana del año de 1976, que era el fin de semana del Día de la Madre, no sé si sepan, la mayoría ya lo debe saber, el fin de semana del Día de la Madre es el más violento en nuestro país. En nombre de nuestra mamá, terminamos peleando con nuestros hermanos, armando peleas, grescas y matando gente. En 1976 hay una cifra que es escandalosa y todavía muchos analistas la siguen discutiendo. En ese fin de semana de la madre, que era contado desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la mañana del lunes, se habla de 1.365 muertos en Medellín. Algunos dicen, no, eso es exagerado, no es Medellín, es área metropolitana. Como si con eso resolviéramos el número de muertos. En ese mismo fin de semana, Líbano estaba en guerra civil, Líbano, el Oriente, donde uno piensa que hay una cantidad de gente con cafillé, tirándose bombas, inmolándose en nombre de Alá. No, en Líbano más bien no. Son ortodoxos, cristianos y pelean con otras cosas, pero uno siempre se imagina que el Medio Oriente deben ser locos con un cafillé. Miren, imagina. En este lugar, en Líbano, que estaban en guerra civil, en ese mismo fin de semana, los muertos solamente, miren lo que digo, solamente fueron 113. Ya 113 personas muertas en un fin de semana es demasiado. Hablar de 1.365 es preguntarnos hasta dónde ha llegado la barbarie. Mucha gente afirma de una manera muy categórica que eso es imposible. No sé si se dieron cuenta que en esta semana dijeron que Medellín estaba muy preocupada por el número de homicidios, porque el número de homicidios al final de la semana pasada iba en 500. En lo que va del año, en lo que va hasta noviembre, para matar más del doble, casi el triple en un fin de semana. ¿De qué ciudad estábamos hablando? ¿Era falso cuando nos catalogaban como la ciudad más peligrosa del planeta? ¿La más violenta, la más agresiva? ¿Que el número salió como del sombrero de un mago y que no parece clara? Miren, hay un problema con los 500 muertos de Medellín que reporta la alcaldía la semana pasada. La pregunta es, ¿cuántos fueron pasados de un lado de una quebrada a otro lado de la quebrada? ¿Y saben por qué? Porque pasar de una quebrada de uno de sus costados al otro deja de estar en Medellín y pasa a estar en Envigado. Si el cadáver está a este lado de la quebrada Zúñiga, es de Medellín. Si está al otro lado de la quebrada Zúñiga, está en Envigado, cuéntenlo en Envigado, no lo cuenten aquí.
mover el cadáver en ocasiones es complicado y especialmente puede acarrear muchísimos problemas de tipo legal. Pero resulta que quienes levantan los cadáveres en ocasiones tampoco disponen de los suficientes carros ni equipos para hacerlo. Entonces en ocasiones colabora el del municipio cercano, sea Envigado, Bella, La Estrella, Copacabana, Sabaneta, y el muerto queda registrado allá. Vaciamos muertos. En ocasiones incluso los muertos se pasean solos cuando los tiramos por los ríos y por las quebradas para que sean arrastrados y terminados contando en el Cauca, en el Magdalena o en cualquier otra parte, pero no en la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene un nombre y ese nombre da un imaginario. Ahora, ¿el imaginario que queremos es cuál? La ciudad mejor y más linda, la que ha desarrollado un sistema de comunicaciones, de transporte público que es ideal y que es un sueño para todo el mundo. Es la ciudad más educada, es la ciudad que tiene una de las formas de interacción más claras. ¿Cómo la queremos vender? Todo parece inconexo, pero les voy a poner otro ejemplo. Hace algún tiempo estábamos en plena Feria de las Flores. En esa época todavía se hacían la cosa de los tolditos, se organizaban en las 70 y se cerraba a las 70. Yo tenía un curso de posgrado que era de 6 a 10 de la noche. Nos habían advertido, era un viernes, que a pesar de que hubiera Feria de las Flores, de todas maneras las clases se debían dar en el horario acordado. Yo me acuerdo que cuando salimos un grupo grandecito y salimos por la puerta de las 70 y en la más o menos a 1 o 2 cuadras, calculaba yo en ese momento, debía haber ocurrido algo grave porque se veían una gran cantidad de estas luces que ponen en los capós de los carros, se veía bastante congestión, bastante gente y mis estudiantes dijeron, ¿qué habrá pasado? Y les dije yo, como mínimo hay 4 muertos. Me miraron y me dijeron, profe, usted sí que es macabra. Bueno, a mí me gustan las cosas macabras a veces y en la clase se dan cuenta. Usted sí que es macabra, ve muertos en todas partes. Yo me reí y les dije, hay 2 carros de muertos. Y cuando hay 2 carros de muertos es porque hay más de 2 cadáveres. Me dice, ¿cuáles carros de muertos? Y yo, con los que hacen los levantamientos de cadáver. Yo me fui para mi casa, que vivo relativamente cerca, pero no tenía que ir en esa dirección. Al día siguiente, cuando me estaba arreglando para venir a la clase, que tenían clase también con los mismos estudiantes de 8 a 12, tengo una costumbre de esas de viejito, de que desde que me levanto prendo el radio en noticias y mientras me voy arreglando voy escuchando las noticias. Y me acuerdo que estaban dando las noticias sobre la Feria de las Flores en Medellín, la más cívica de todas. Nos habíamos comportado de una manera espectacular, ejemplar. No había habido riñas ni homicidios, la ciudad se había portado como nunca. Eran las Ferias de las Flores más tranquilas, más exitosas. A todos los escenarios la cantidad de gente que había asistido era sorprendente, pero el orden, el comportamiento ciudadano, la paz entre todos, la concordia, la felicidad, bueno, el reporte era espectacular. Yo había olvidado el incidente de la noche anterior y cuando llegué aquí a la universidad, los estudiantes que habían llegado también, nos pusimos a conversar y me dijeron, profe, usted tenía toda la razón. Imagínese que en la circular segunda, ahí con la 70, había una gente que estaba como bebiendo y parrandeando y llegaron unos tipos en una moto y pegaron una barrida allá, se pusieron a disparar sobre la gente y había, todavía recuerdo el término, 5 muñecos, me dijo uno de los estudiantes. Yo le dije yo, hay veces es mejor tratarlo de otra manera. Y me dijo, profe, eran 5, por eso había 2 carros. Eso fue una cosa súper complicada. E inmediatamente me acordé de las noticias. Ni un solo homicidio. Las más ciudadanas, las más pacíficas, sin la mayor cantidad de problemas. ¿Para quién se da esa noticia? Para el resto del mundo, para la gente que quiere venir, para los que están vendiendo la ciudad, para los que están vendiendo un evento que se llama Feria de las Flores y se quiere mostrar como algo seguro, tranquilo y cómodo. Algo donde usted se puede divertir sin ningún problema. ¿Por qué no le preguntamos qué piensan los papás, las mamás, los hermanos, hermanas, las novias, esposas, amigos de las personas que mataron ese día? ¿Realmente no hubo homicidios en Medellín en esa Feria de las Flores? Entonces, ¿qué imaginario construimos de ciudad? ¿Qué referencia tenemos de ella? Así se van construyendo las memorias. Y la memoria tiene que ver siempre con sucesos, acontecimientos, que son historia. Pero esos acontecimientos son del hombre en el tiempo, pero también en el espacio. Y ese espacio no es un espacio sideral o una abstracción, como cuando se habla del nirvana, que es como un estado o algo así, que no es como un espacio tangible. Es un lugar, un territorio.
Y ese territorio tiene muchas maneras de ser visto y de ser comprendido. Y naturalmente tiene unas ideas sobre él que llamamos imaginarios. Y esos imaginarios terminan construyendo una forma de memoria. Y esa memoria varía bastante. ¿Por qué? Pues porque hay varios tipos de memoria. Hay una memoria que es la personal, la propia, que es la autobiográfica. Y esa memoria aún así es un poco, digamos, que uno podría decir, está sujeta a que sea analizada y que sea comparada con otras. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a mejorar nuestros pasados o a empeorarlos. Hay veces que nos convertimos en víctimas y tenemos un pasado tan lamentable pues que parecemos como la pobre viejecita, aunque está así, sí, de verdad, sin nadita que comer. Pero en otras ocasiones nosotros magnificamos el pasado y se convierte en algo maravilloso. Pero ese pasado tiene que ver con cosas como estas. ¿En qué se parece la memoria de alguien que nace en Medellín en la década de los años 60 a la memoria de alguien que nace en Medellín en el año 2000, 40 años después? Las diferencias de ciudad son grandísimas. Ahora, ¿cuál es la memoria sobre Medellín de una persona que no nació en Medellín, que nació en un pueblo y que por problemas de, digamos, o pobreza o violencia, se vio desplazado, él y su familia? Debió llegar incluso en ocasiones a una ciudad que no conocía y a una ciudad que no es amable, porque a pesar de que digamos que somos muy amables, que somos muy colaboradores, cuando las personas de nuestro país han sido desplazadas a las ciudades principales, una de las características que tienen nuestras ciudades es que no tienen capacidad de acogerlos y de albergarlos inicialmente. Usted puede encontrar grupos de apoyo inicialmente que pueden ser religiosos, grupos de apoyo, digamos, de organizaciones no gubernamentales, grupos de apoyo de ciertos partidos políticos, de congregaciones, pero eso dura un tiempito. Y usted no conoce a nadie más. Le están permitiendo que usted se acerque a la ciudad, pero ¿dónde se va a instalar y con quién? Ya desde la década de los años 50, en ciudades importantes o principales, como se llamaban Bogotá, Medellín y Cali, eran ciudades en las cuales recibían desplazados por la violencia partidista. Y en estas ciudades había capacidad para acogerlos. No había ni siquiera la capacidad para ofrecerles un techo. Por lo tanto, esta gente se quedaba en las márgenes de la ciudad y se empezaron a llamar cinturones de miseria. En la década de los años 60, en todas las ciudades importantes de América Latina, los expertos en analizar las ciudades, los territorios que se estaban constituyendo en América Latina, cada vez más como ciudades en busca de desarrollo, se caracterizaban por una condición: los cinturones de miseria. Esos cinturones de miseria eran personas que llegaban a la ciudad y la ciudad no los asimilaba y se quedaban en los márgenes. No tenían otra posibilidad: regresar a la pobreza, a la miseria y posiblemente al hambre y a la muerte segura, o regresar al mundo de violencia que los había expulsado, que lo más probable significara también la muerte, la persecución o incluso en ocasiones lograr sobrevivir pero mutilado. No había opción sino quedarse en la ciudad, una ciudad que no los recibe. Entonces usted se queda en las márgenes de esa ciudad para poder de alguna manera recoger unas gotitas de lo que le cae. En otras formas, para construir cualquier cambuche, cualquier, como nosotros lo llamamos, tugurio o favela en Brasil, construir con cartones, con latas, con plásticos y construir algo por el momento. Nos pegamos de los servicios públicos de manera, digamos, un tanto ilegal, robamos la luz, robamos el agua y empezamos a construir nuestro nuevo futuro. Esa memoria de estas personas es completamente distinta de alguien que ya nació en un barrio constituido, construido, con una familia que de una u otra manera tiene unos roles particulares en lo económico. Ellos van a empezar a aparecer dentro de lo que se llaman en las estadísticas la economía informal, o sea, en lo que aparezca. En ciudades como la de nosotros, por lo general, muchas de estas mujeres, cabezas de familia, van a empezar a trabajar en los servicios domésticos, en lo que puedan hacer. Algunos hombres van a empezar a trabajar, muchos de ellos en la construcción, y de pronto incluso todavía son frecuentes verlos cerca de la quebrada de la Iguaná, parados muy temprano en la mañana, apoyados sobre una pala, esperando que pase una volqueta que va por material de río, así lo llaman. Y a usted le pagan, que yo sepa, hasta el momento, pagan un promedio de 10.000 pesos en el día por terminar de llenar volquetas con eso que llaman balastro, esas piedritas pequeñitas que se necesitan para la construcción. Hay veces paran volquetas, 2, 3, 4, 5, hay veces no para ninguna y no hay ningún otro trabajo. La memoria de estas personas y la ciudad para ellos es completamente distinta. Por lo tanto, una ciudad como Medellín es una ciudad que se superpone sobre otra y sobre otra. La ciudad incluso tiene barreras y tiene
digámoslo en ocasiones, como una especie de compartimentos cerrados donde viven ciertos grupos y esos grupos tienen un imaginario de ciudad. Miren, hace aproximadamente unos 10 años hubo una pelea bastante grande entre dos realizadores de documental sobre Medellín. Uno lo hizo la Cámara de Comercio, donde publicitaba la ciudad de Medellín. Las imágenes eran preciosas. La ciudad se veía realmente como la tacita de plata o la ciudad de la eterna primavera. Se veían unas calles limpias, organizadas, la gente se veía feliz, mostraban a las gentes, a las personas en centros comerciales e incluso, muy curioso, había una imagen donde había gente jugando polo, eso que se juega montado a caballo golpeando una pelota con unos bastones. De eso que uno se pregunta, ¿y dónde juegan polo aquí en Medellín? Los centros comerciales, todos del poblado, con un diseño arquitectónico, un paisajismo espectacular, mostrando nuestra ciudad como para ser visitada, como un lugar, pues básicamente de turismo, también para hacer negocios, para hacer encuentros, convenciones y una gran cantidad de cosas. La luz adecuada, la música de esas agradables que lo hace a uno pensar, qué ciudad tan maravillosa. Al mismo tiempo, se produjo otro documental que no era para promocionar a Medellín, pero que tenía que ver con una investigación que se estaba haciendo y se llamaba Medellín bajo los puentes. En Medellín bajo los puentes recuerdo mucho este documental porque empezaba de la siguiente manera. En la ciudad de Colombia, que se siente más orgullosa por sus servicios públicos, tiene un porcentaje alto de población que no puede pagar ni siquiera el cargo fijo de sus servicios públicos. Por lo tanto, tenemos gente que todavía cocina con leña o con lo que llaman comúnmente cocinol, un, digamos, combustible bastante peligroso. Algunas personas se tienen que robar el agua y hacer conexiones ilegales porque no pueden pagar el cargo fijo del agua potable de los mejores servicios públicos de América Latina. Nos muestran una ciudad donde una gran cantidad de personas vive en esas especies de túneles que tiene la canalización del río Medellín y que se terminan convirtiendo en los desagües de las aguas negras y de ciertas quebradas que mucha gente se los apropió y que terminaron haciendo un laberinto que llamaron las cuevas. Esas cuevas que después, cuando trasladaron a la gente, la obligaron, no se quisieron trasladar, y en Medellín tenemos una particularidad, hace parte de la memoria de nuestra ciudad. Nuestra ciudad ha sufrido incendios accidentales, y miren el tonito para decir accidentales, con muchísima frecuencia. Lo más curioso es que cada vez que ocurren ciertos incendios se solucionan ciertos problemas urbanos. Es una simple coincidencia, no podemos decir lo contrario. Miren que la memoria construye eso de la idea de que sea una coincidencia. En este documental de Medellín bajo los puentes, la realidad del territorio era otro, un territorio agresivo, violento, donde la disputa por un pequeño pedazo de comida era bastante complicado, donde una gran cantidad de personas tenían que dedicarse a una economía informal y muchos de ellos a lo que diera lugar el rebusque, donde la ciudad era agresiva con ellos, los rechazaba, no les permitía el ingreso en cierto tipo de espacios, donde la ciudad incluso tiene lugares de privilegio que llamamos unidades residenciales cerradas, cubiertas completamente de cualquier cosa que las pueda afectar. La pelea entre los dos realizadores es que las visiones eran sesgadas, que es que uno no puede hacer un imaginario de una ciudad ideal, pero tampoco puede hacer un imaginario de una ciudad que es toda catastrófica, violenta, agresiva, donde todo el mundo parece morirse de hambre y vivir en condiciones infrahumanas. Debe haber un punto medio. Pero ¿quién establece el punto medio? El que viva la realidad de un punto medio. Esa vivencia es su memoria, y es su memoria particular. Entonces cada uno construye sus memorias. Entonces, como yo soy historiadora, entonces podría decir que, bueno, la memoria de Medellín es particular y especial. Miren cómo es. A finales del siglo XIX, un grupo, digamos del sector privado, con mucho poder económico, la élite de Medellín, que estaba metida casi siempre en tres economías fundamentales. Una de ellas era el café, bastante rentable. Los otros eran mineros, también bastante rentable para la época, y los otros estaban dedicados a otro tipo de comercios en general, también les iba bastante bien. Este grupo de personas, que eran de negocios privados, deciden juntarse y van a empezar a crear una cantidad de organizaciones, entre ellas algo que llamaron la Sociedad de Mejoras Públicas. Y en la Sociedad de Mejoras Públicas empezaron a soñar a Medellín del futuro. Entre estas soñar Medellín del futuro, empezaron a planear incluso su nombre. Es a finales del siglo XIX donde nos van a empezar a llamar la tacita de plata porque fue su decisión. Pero también la decisión fue llamarla la ciudad de la eterna primavera.
estas personas empezaron a invertir muchísimo dinero de ellos, era dinero particular, y lo empezaron a invertir en obras públicas, porque querían convertir a Medellín en la ciudad más hermosa de Colombia, la más hermosa y la más pujante. Invirtieron incluso en cosas como estas. Había que canalizar el río. Si no se canalizaba el río, pues era muy difícil apropiar de los territorios y poder hacer una urbanización de carácter ordenado. Incluso teníamos que canalizar algo más. La quebrada de Santa Elena, alrededor de la cual estaban las instituciones más poderosas y la gente de la élite, también creaba problemas. Las imágenes y las fotos de la quebrada Santa Elena con sus puentes son hermosas, muy muy hermosas. Tenía entre 8 y 12 puentes, dependiendo de la época del año podía tener unos o tener otros. Se decidió que era mejor canalizarla para poder organizar esta zona. Miren, hay una cosa que se llama memoria urbana. Dentro de la memoria urbana había una historia que decía, y mucha gente que es de edad recuerda y dice, antes de que inventaran el Viagra, en Medellín existían los bizcochitos de San Nicolás y con eso se resolvía todo. Usted le dice eso y de pronto a muchos de los que están sentados aquí me dicen, ¿y eso qué es? Es una memoria urbana. Resulta que Medellín, que se las daba de muy moderna en esa época, estaba cambiando sus relaciones sociales. Y por lo general, cuando los novios visitaban a las novias, nunca entraban en la casa de la novia, se quedaban afuera, en la calle. Y para eso estaban las ventanas que llamaban arrodilladas. Y la novia, al otro lado, era la sala, se sentaba en una especie de antepecho, como una escalita que había en la ventana. Ella se sentaba ahí, él en la acera, al otro lado de la ventana, hacían visita. Eso sí, en la sala estaba toda la familia. Estaban leyendo la prensa, haciendo crochet, bordando, conversando, oyendo radio, pues todo el mundo echándole también ojo a eso. Resulta que se volvieron más modernos y ya empiezan a dejar salir a la novia con el novio y lo dejan salir por el bulevar de la Santa Elena para que caminaran alrededor de la Santa Elena, subían, iban y cruzaban por un puente, volvían y bajaban y llegaban a la casa. Eso sí, con chaperón o con carabina. Casi siempre la chaperona, la carabina era una mujer, solía ser la tía soltera, una mala clase, cantaletosa o el hermanito insoportable. Ese se encargaba de oír toda la conversación. Ahora, si hablaban muy pasito, tan pasito, que el chaperón o la carabina no escuchaba, llegaban y ponían la queja. Estaban hablando pasito, no vuelve a salir con el novio. Pues porque, ¿de qué estaban hablando que tenían que bajar la voz? Tiene que ser algo indecente. Si uno está hablando de cosas decentes, habla para que todo el mundo escuche. Entonces, si uno tenía un hermanito bien cansón o una tía bien cansona, había que ser muy cuidadoso con lo que se decía y no buscarle pleito porque terminaba poniendo quejas de uno. Pero se instituyó una práctica y es que había una panadería que se llamaba la Panadería de Santa Elena y vendía unos bizcochitos que se llamaban los bizcochitos de San Nicolás. Y se creó como práctica que los novios, cuando visitaban a la novia, le compraban un paquete de bizcochitos y se los iban comiendo mientras iban caminando. La tradición decía que tan pronto se acabaran los bizcochitos, se acabó el paseo y la novia entra. Si usted va con una carabina que come bastantes bizcochitos, los benditos bizcochitos se acababan muy rápido y la visita no era larga. Entonces, ¿qué hicieron? Los que tenían un poco de dinero compraban la bolsa para la novia, que se iba a comer con el novio, y le compraban una más pequeña a la carabina. A la carabina se come esa, o sea, se le acaban, son problema suyo. Estos novios alargaban el paseo ¿de qué manera? No se comían los últimos bizcochitos, los dejaban en la bolsa. Y cuando les decían, éntrense ya, no se han terminado los bizcochitos. Como comprenderán, los bizcochitos se compraban calentitos y blanditos, pero a medida que empezaban a caminar, los bizcochitos empezaban a enfriar y a poner altamente duros, tiesos. De ahí el comentario de que en Medellín existía el Viagra, porque había que algo se volvía duro y tieso, que eran los bizcochitos de San Nicolás. Es un juego de palabras. Pero ese juego de palabras tiene que ver con una actividad y esa actividad tenía que ver con un diseño urbano de la ciudad, de ese territorio. Cambia el diseño urbano, canalizan la Santa Elena, desaparecieron los paseos de los novios por los puentes de la Santa Elena, desaparece la panadería de Santa Elena y los bizcochitos de San Nicolás y se olvida. Todavía hay gente que lo recuerda y eso ocurrió en la década de los años 30 del siglo XX. Es una memoria que lo más probable es que estaba magnificada, la historia parece bonita, a mí cuando me la cuentan yo me imagino las cosas, siempre me las imagino como una película y por eso quizás las cuento así, pero tiene esa condición. La memoria urbana tiene que ver con edificaciones, con construcciones, pero las construcciones, las calles, el cemento no es la memoria, son los que habitan esos espacios, cómo los habitan, cómo se mueven en ellos y cómo construyen esa memoria. Hay una particularidad que les dije y es de los incendios. Miren,
A los que les guste leer y les guste este tipo de temas, les recomiendo el texto de Ricardo Lano. Ricardo Lano creó una caja para el futuro y enterró una cantidad de cosas, entre ellos sus memorias. Cuando fueron desenterradas en la década de los años finales de los 50, se quedó ahí. Y la Universidad de EAFIT terminó publicándolo. Desde la editorial EAFIT, EAFIT publicó las memorias de Ricardo Lano. Ricardo Lano nos cuenta, él hacía parte de esa sociedad de mejoras públicas, cuenta cómo afortunadamente en Medellín habían ocurrido unos incendios que habían permitido construir cosas más bonitas y más modernas. Miren, el Parque de Berrío se quemó 3 veces y las 3 veces se quemó en 3 costados distintos y cada incendio está separado por 2 años. O sea, se incendió en el 1917, 1919, 1921. Cada vez que se incendiaba un costado había dejado 2 años, lo suficiente para reconstruir lo que se había dañado en el anterior incendio. Ricardo Lano nos cuenta en el incendio de 1919 que la providencia era maravillosa con Medellín, porque el incendio de ese costado del Parque de Berrío había destruido una cantidad de casas y chabolas muy feas, y eso podría y permitiría construir edificios modernos, a tono con una ciudad pujante como Medellín. Cuando habla, cuenta lo que le está haciendo, está en una cafetería dándole la gracia a la providencia por el incendio y cuenta que se está tomando un delicioso café mezclado de yo no sé dónde y se está fumando el cigarrillo más exquisito de la época de una compañía en la cual había metido el dinero, y el cigarrillo más exquisito de la época se llamaba Piel Roja, de la Compañía Nacional de Tabacos, creada en 1919. Miren, cuando se quemó el costado donde está la iglesia, la basílica, no se quemó sino hasta la pared de la Santa Marta. Si uno se para frente a la catedral, a la basílica, que es mejor, de la Candelaria, que era inicialmente la catedral, pero que después la cambiaron, al lado izquierdo de las iglesias, cuando tienen una puerta, esta puerta se llama la del perdón, donde está el baptisterio, donde se bautiza la gente, donde se convertían los que se iban a convertir de otras religiones. Y si al lado derecho, al costado, tuviera una puerta, se llamaría la puerta de Santa Marta, que es por donde entran las monjas y las señoritas, las doncellas, para que no se rocen con los hombres entrando por la puerta principal o cuando salen. En el caso de la Candelaria, nunca ha habido puerta de Santa Marta, sino puerta de Santa Marta, pared de Santa Marta, perdón. Resulta que cuando el incendio fue en el costado donde está la iglesia, el incendio llegó hasta la pared de Santa Marta. Milagro. La Virgen apagó el fuego antes de que llegara a consumir la iglesia. Si uno es medio cínico diría, hey, Virgen de la Candelaria, de las candelas, le debía gustar el fuego, debería haber prendido toda la iglesia. Otros más científicos dijeron que no, pues que eso no era un milagro, que eso era muy sencillo, que es que siempre en ese costado de la iglesia ha habido problemas de aguas perdidas y que la humedad hizo que el incendio llegara hasta ahí. Pero ¿quién dijo que el incendio va como en orden? ¿Qué pasa con el viento, las chispas que van a los techos? No, solamente hasta ahí fue el incendio. Es bastante curioso. ¿Y qué construyeron? Una ciudad moderna. Miren, en la prensa pueden encontrar en 1922 una invitación a los de Medellín para que conozcan el edificio más hermoso, más moderno de toda la ciudad. Es un verdadero edificio gigantesco, enormes ventanales, pisos que parecen un espejo. Pueden conocer ese edificio y es probable que lo conozcan ya. ¿Saben quién es? Es un edificio que queda en la esquina de Bolívar con Carabobo, donde está Navarro Ospina, donde venden electrodomésticos. Ese eran de los mayores ventanales, la altura increíble y el piso que parecía de espejo. Los incendios en Medellín se han repetido con muchísima frecuencia. Miren, a finales de la década de los años 60 le estaban diciendo a la gente que traía los productos para venderlos en la plaza de mercado del Pedrero, que se iban a construir unas plazas satélites para crear mejor movilidad y para que hubiera una satisfacción con el mercado. Sin embargo, los que llevaban sus productos a la plaza del Pedrero dijeron que no, y era lógico. Ellos llegaban el viernes, más o menos al mediodía, con toda la carga. Y digamos venían de Santa Elena, traían hortalizas, traían una cantidad de cosas, flores y todo esto. Ahora, llegaban al mediodía, vendían, entregaban todo, no recibían ni un solo centavo de plata, sino que se dedicaban a hacer sus negocios. Y después, más o menos tipo 4 o 5 de la tarde, se tomaban un algo comida trancado. Un algo comida trancado era un sancocho bien grasoso, pero bien grasoso, y lo cuñaban con chocolate, con quesito.
Eso debía saber un poco extraño. Hay una tendencia todavía hoy, siglo XXI, a creer que si usted come mucha grasa, cuando se tome los tragos no se va a emborrachar. Era por eso que lo hacían. Entonces, después de esa combinación tan extraña, empezaban a beber aguardiente. ¿Para qué iban a pagar una residencia? Eso va a botar plata. Pongámonos a beber, sean para una cantina y a beber. Eso sí, sin plata, para que no se la roben. Y todo el mundo los conocía, entonces les fiaba los tragos. Y fuera de eso no tenían que pagar pieza, pues a no ser que fueran a contratar a otro tipo de servicios con una señora especial. De resto, se quedaban bebiendo y donde terminaban la rasca y se dormían. Al día siguiente salía la escalera, como la llamamos nosotros, para Santa Elena, y el ayudante de la escalera se iba de cantina en cantina alrededor del Pedrero buscando a sus clientes. Los paraba a tropicones, algunos los tenían que cargar, los montaban en la escalera, si veían que estaban muy mal los montaban en el capacete para que si vomite, vomite allá arriba y no vomite aquí abajo. Y cuando llegaban al lugar donde se tienen que bajar estaban dormidos. El ayudante se bajaba, los cogía y los tiraba allí y seguía la escalera repartiendo borrachitos. Ahora el borrachito se despertaba, yo ¿dónde estoy? Ah, por aquí es mi casa, y arrancaba para su casa. El próximo viernes arreglo cuentas. Le pagaba el ayudante de escalera, pagaba todo eso. Si usted se va para lo que se llaman las plazas satélites, se pierde eso, se pierde que usted lo conozcan, se pierde un entorno familiar, un lugar donde usted hace negocios, pero también donde tiene juerga, también donde hay cierta confianza, donde hay cierto respeto, donde lo cuidan, lo controlan y en ocasiones incluso lo miman. Incluso lo roban, pero con delicadeza, no le roban todo, le roban un poquitico nomás. Dentro de esas circunstancias, ¿usted se va a ir para Plaza Satélite? No, se negaban rotundamente. Les decían, son espacios más bonitos, más higiénicos, tienen baldocines, tienen agua potable, tienen mayor luz, podrán disponer de un mercado más central, entonces vamos a hacer tantas plazas satélites. No, y se negaron. Terminaron construyendo las plazas satélites y la gente seguía diciendo, no, el lugar donde nos vienen a buscar los clientes es aquí, donde nosotros tenemos los proveedores es aquí, los proveedores llegan es aquí, los vendedores es aquí donde nos conocen, yo soy el que vendo las mejores piñas, yo soy el que vendo los mejores bananos o las mejores papas, todo el mundo sabe dónde estoy y me va a buscar. Si me voy para ese lugar, entonces ¿qué hago? ¿Me brinco de Campo Valdés para San Javier, de San Javier para la América? No. Bueno, accidentalmente hubo un incendio. La plaza de mercado del Pedrero se quemó en una madrugada entre viernes y sábado, el día de mayor cantidad de gente trabajando, porque el día del mercado tradicionalmente era el sábado en nuestra ciudad, la gente iba con los canastos a mercar. Empezó el incendio por 3 costados de manera simultánea. ¿Saben a qué hora llegó el carro de bomberos? A las 4 de la mañana y había empezado casi a la 1. En otras palabras, llegó cuando ya no había nada que rescatar. Una vez quemada la plaza del Pedrero, ¿vio? Se tienen que ir para la plaza satélite. Aquí no vamos a construir otra vez otra plaza. ¡Ey, desplácenlos, váyanse de aquí! Váyanse para las plazas satélites, que aquí vamos a construir un lugar que se llama Centro La Alpujarra, donde se va a concentrar la administración política y administrativa de esta ciudad, porque es que ese es el nuevo diseño urbano, ese es el nuevo futuro de Medellín. Entonces miren, hay una memoria de pasado que privilegia, hay una memoria de pasado que es suspicaz como la mía, hay una memoria de pasado que de una u otra manera se construye por unos referentes espaciales que se transitaron, pero cuando ustedes lo desplazan, lo mueven, se construye otro imaginario de ciudad, una ciudad que es amable o una ciudad que es agresiva, una ciudad que me permitió vivir o una ciudad que no me permitió vivir, una ciudad en la cual usted puede leer un texto como El aire de tango y pensar en ese Guayaquil y pensar en esas tabernas y pensar en lo que se hacía. Muchos estudiantes los pone usted a leer Aire de tango y no encuentran ese imaginario, pues esto como tan raro y esto como tan aburridor. Póngaselo a leer a alguien de mi edad o incluso mayor que yo y se llena de nostalgia. ¿Por qué? Porque ha construido toda una memoria que es de él, pero también uno construye memorias ajenas, memorias de otros. Y en esas condiciones se crean una forma donde los territorios pasan de ser imaginarios a imaginados. ¿Cuál es la diferencia de los imaginarios a los imaginados? Cuando uno encuentra una situación, por ejemplo, como en la década de los años 70, con lo que me había empezado yo diciéndoles, y nos dicen que es la ciudad de la más violenta del planeta Tierra, y que Medellín se convierte en Medallo y Medallo en Metrallo. Y cuando le preguntan a la gente afuera, ¿y usted cómo hace para vivir en esas balaceras? Y la gente empieza a contestar con cinismo, cuando empieza una balacera me agacho para que las balas me pasen por encima. Eso es una ciudad de un imaginario, pero los otros es un imaginado. Tanto que cierto alcalde de Nueva York llegó a pensar que la mejor manera para acabar con el narcotráfico y los carteles de la droga en Medellín era bombardeando a la ciudad de Medellín.
Cuando le dijeron cómo era la ciudad, la cantidad de personas que había y que no estaban involucradas con el narcotráfico, él como que se lo pensó un ratito y después dijo, bueno, de todas maneras si bombardean Medellín podemos acabar con el mercado del narcotráfico. Esa es una ciudad imaginada, destruida por completo. Es la misma que hace Hollywood cuando nos muestra ciudades como Bogotá, y Bogotá más parece, no sé, un lugar metido en el Putumayo. Pero también ese lugar de Putumayo, si usted vive en la ciudad, es su ciudad imaginada, su territorio imaginado. No es el imaginario que construyó viviendo en ella, el imaginario es el que uno habita, el que hace parte de la memoria de uno y de la memoria de otros. De la memoria que es autobiográfica, pero de la memoria de los colectivos también cuando uno es historiador, entonces uno la cuenta. Las ciudades imaginadas o los territorios imaginados son los que aparecen muchas veces en los estudios. Es cuando nosotros nos describen procesos de paz en un territorio, pero usted el territorio no lo conoce. Cuando usted por cualquier razón tiene que estar en el territorio, o cuando tiene que trabajar ustedes que son maestros con estudiantes que de alguna manera han venido de ese territorio, el imaginario de ellos es de ese territorio en el cual vivieron, en el cual fueron desplazados por motivos de violencia. Y usted está hablando desde lo que ha leído en los libros sobre esos territorios de violencia, de esos territorios que usted los imagina, imaginados. Y los imagina de una manera casi como si fueran de laboratorio metido en una campanita de cristal, que no es tan real y no es tan de construcción. La memoria entonces requiere de esos territorios, pero la memoria se construye. ¿Y se construye de qué manera? Miren, para terminar esto que realmente es más bien corto, a finales del siglo XIX, cuando estos empresarios empezaron a soñar y a imaginar a Medellín como la ciudad más pujante de este país, en alguna parte se equivocaron, porque la convirtieron y la soñaron y la imaginaron como una ciudad hermosa, pujante, rica, amigable y sorprendente. Y sin embargo, en los años 70 empezamos a tener problemas graves de descomposición social, de inseguridad, de violencia. Nos convertimos en una ciudad tan violenta que algunos llegaron a afirmar que era culpa de los arquitectos, que porque los arquitectos les había dado por hacer acabados con adobe a la vista y que cuando el sol golpeaba sobre ese adobe a la vista daba un color rojizo a la ciudad y el color rojo sangre invita a la violencia. Hasta ese punto llegamos a afirmar cosas como esas. En los años 70 y 80 fue bastante complicado. Después empezamos a construir proyectos de ciudad y empezamos a hablar de un metro, a diseñar de nuevo ciudad. Empiezan a aparecer sectores públicos y privados a trabajar juntos porque ya vamos a construir otra ciudad imaginada. ¿Cuál es? Vamos a construir la ciudad del siglo XXI. ¿Y saben qué pensaron en los años 90? Vamos a construir la mejor esquina de América, ¿se acuerdan? Que eso era lo que vamos a hacer, imaginando, no imaginarios, imaginando un territorio, construyendo una memoria que no existía, construyendo la mejor esquina de América. ¿Por qué eso íbamos a hacer? Con una particularidad. ¿En dónde nos equivocamos de ese imaginado del siglo XIX? Que pensábamos hacer la mejor ciudad, la mejor, la más rica, la más cordial, la más maravillosa, la tacita de plata, la de la eterna primavera. ¿Dónde nos equivocamos? No sabemos. Pues eso debió haber sido problema, algunos dicen que de la iglesia, otros dicen de los partidos políticos. Eso sin duda fue el liberal, no, esos son de los conservadores, no, eso fue la guerrilla, no, eso fue el narcotráfico. ¿Dónde nos equivocamos? Algunos dijeron los mafiosos. El valor fundamental de los mafiosos dañó a la ciudad, porque es que el valor fundamental de los mafiosos es el dinero. ¿En serio es de los mafiosos? ¿Se acuerdan que los adagios dicen que son sabiduría popular? ¿Saben cuáles son los adagios que más nos han gustado a nosotros los paisas desde hace muchísimo tiempo, desde el siglo XVIII y XIX? Dime cuánto tienes y te diré quién eres. Hijo mío, consigue plata honradamente, hijo mío. Si no puedes, donde no te vean, consigue plata, hijo mío. Porque es que el vivo vive del bobo, no. Las leyes son para violarlas. Esos son imaginarios de nuestra cultura. Ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. O sea, ¿fueron los mafiosos o hacía parte de nuestra cultura? ¿Dónde nos equivocamos? Y empezamos a soñar ya con ser la mejor esquina de América, sin haber revisado nuestro pasado, sin haber revisado nuestra memoria, sin haber mirado lo que pasó en nuestro territorio, cómo construimos nuestro territorio, cómo evolucionó nuestro territorio, qué hizo nuestro territorio con sus pobladores, qué hizo con su memoria urbana. Y recuerden, la memoria urbana no son los edificios,
no son esos monumentos, patrimonio arquitectónico, no son los puentes, son la gente que habita el puente, que vive debajo de él o que lo transita. Es la ciudad que vive con gente que se mueve en ella y que sueña con los bizcochitos de San Nicolás. Eso es la memoria urbana. Ahora, esa memoria urbana la vamos destruyendo porque somos muy amigos de destruir cosas, porque es que hay que ser más modernos, hay que ser más dinámicos, vamos a hacer la ciudad más no sé qué, más no sé cuánto, que cada rato participamos en concursos y siempre nos los ganamos, y diseñamos la ciudad en función de ser más. La pregunta es, ¿esa ciudad es habitada? ¿Y esa ciudad es habitada por lo imaginado o por los imaginarios que son los culturales, los que habitamos allí? Entonces, ¿qué memoria tenemos? Si no tenemos una memoria, la pregunta es, para terminar, ¿cómo vamos a evitar cometer los mismos errores en las próximas décadas? ¿Se acuerdan de esa frase muy célebre que se repite a cada rato y se la dan a cualquier autor? Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, unas veces como comedia y otras veces como tragedia. La pregunta es, ¿cómo la vamos a repetir? Ya somos más la población, la ciudad es más grande y tenemos capacidad de hacer mucho más daño. Claro que también tenemos capacidad de hacer mucho más cosas buenas. Tendríamos también la capacidad para corregir muchos errores. Pero la pregunta es, ¿hemos revisado nuestro pasado de nuestro territorio, la memoria de nuestro territorio, la nuestra, la ajena, la de los victimarios, la de las víctimas, la memoria de los olvidados, de los marginados, la memoria de las élites, la memoria de los historiadores, la memoria del vendedor de fruta en la Plaza del Pedrero o en el Parque de Berrío? ¿Qué hacemos con esas construcciones de imaginarios? Imaginar la ciudad es vivirla, y vivirla en ocasiones para muchos es doloroso, para otros es complicado, para otros es satisfactorio. Por eso no hay una sola Medellín, son múltiples las ciudades de Medellín. ¿Cómo empezar entonces un cuento? Había una vez una ciudad llamada Medellín. Había una vez en un barrio llamado tal, o en un sector llamado tal, porque el que vivió en Medellín depende de qué lugar habitó, en qué momento lo habitó y cómo construyó su relación con ese espacio, y cuál es su memoria, cuál es su ciudad imaginada y cuál es su imaginario, el que lo marca culturalmente. Dentro de esas circunstancias, ustedes como docentes se van a encontrar que cuando hablen de un territorio, no van a poder hablar de un territorio, tendrán que hablar de múltiples territorios que se superponen entre ellos, y eso superponen tiene que ver con los imaginarios, con eso que nos ha marcado la vida y con eso que soñamos que sea ese territorio. La historia, la memoria y el territorio son una relación clara, pero tenemos que detenernos a pensarla, a mirarla, porque más allá de la vida propia está la vida de los colectivos, pero más allá de la vida propia, de la vida de los colectivos, está el futuro de esa memoria, el futuro de ese territorio y el futuro de esos colectivos que quieren tener, digamos, una oportunidad distinta. Básicamente nos obliga a repensar en el territorio que habitamos, repensar cómo se construye esa memoria y repensar y aprender de la historia, y tal vez, quizá tal vez, podamos evitar cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Muchísimas gracias.